Para todos, nosotros somos el grupo número 10 de la sección E de la Escuela Judicial del Paraguay, sede Asunción, y pasaremos a hacer un breve relato de los hechos que dieron inicio a la acción del juicio de amparo que más adelante impulsó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. El señor Juan Carlos Lescano Flecha manifestó que en el mes de diciembre del 2016 presentó ante la Contraloría General de la República una petición de acceso a la información pública con la finalidad de obtener datos relacionados a las declaraciones juradas de bienes y rentas de diversas autoridades públicas, basándose en lo dispuesto en la Ley 5282/14, solicitud que fue reiterada en fecha 20 de diciembre del 2017. En fecha 9 de enero del 2018 se solicitó el pedido de la información relacionada con las declaraciones juradas de quienes hayan ocupado cargos entre los años 1998 y 2017. Específicamente personas que han accedido al cargo por elección popular. Pero la Contraloría General de la República no respondió a la solicitud, surgiendo en consecuencia la denogatoria ficta. Por lo tanto, el señor Juan Carlos Lescano Flecha promovió la acción judicial de amparo legislada en el artículo 23 de la Ley 5284/14, reglamentada en la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015, dictada por la máxima instancia judicial. En dicho juicio, que se tramitó ante el Juzgado Penal de Garantías número 4 de la ciudad de Asunción, se produjo las siguientes resoluciones judiciales. La sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo del 2018, por el cual se hace lugar a la acción de amparo. El AI número 366 de fecha 11 de mayo del 2018, aclaratoria que emplaza a la accionada para que en el plazo de 15 días provea al accionante la información requerida. La Contraloría General de la República interpuso los recursos de apelación y nulidad contra ambas resoluciones. Los autos fueron elevados al Tribunal de Apelación de lo Penal de la capital, los cuales surgieron las siguientes resoluciones. El acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio del 2018, en el cual se resolvió confirmar parcialmente las sentencias recurridas, y el acuerdo y sentencia número 32 de fecha 15 de junio del 2018, donde se estableció un plazo de 60 días hábiles para el cumplimiento de la resolución judicial. A lo largo del presente trabajo, cada integrante del grupo pasará a hacer un análisis pormenorizado de cada integrante de la sala ampliada que ha emitido su voto respecto a la acción de inconstitucional instaurada para finalmente llegar a una conclusión final del trabajo. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre el voto del ministro Alberto Martínez Simón. Lo resumiré en algunos puntos fundamentales que alegaba la Contraloría después para dar la postura del ministro. Uno de los puntos que tocó la Contraloría es decir que es garante del patrimonio privado de las personas que trabajan en la función pública. Con respecto a eso, el doctor Martínez Simón dice que el derecho a la información es pública. Está establecida en el artículo 28 de la Constitución Nacional, así como en la Ley 1/89 del Pacto de San José de Costa Rica. También la Contraloría General de la República ataca de inconstitucional a la acordada 1005/15. Con respecto a eso, el doctor Martínez Simón refirió que no merece un análisis serio debido a que, hipotéticamente, de no existir la acordada 1005/15, igualmente los magistrados tienen que fundamentar sus fallos en la Constitución y en las leyes. No puede dejar al ciudadano sin que efectivice ese derecho. Con respecto a lo que sería la acordada 1005/15, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con que esté en armonía con lo que dice la Ley 5282/15, la 5033/13 y en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Nacional. Pero lo que a mí no me cierra sería la forma. ¿Por qué? Porque en el artículo 131 de la Constitución Nacional establece en su última parte que las garantías constitucionales deben estar reglamentadas por ley. Ahora, lo que me hace cuestionarme es si la Corte Suprema de Justicia
a no tener las potestades que tiene el Poder Legislativo y querer subsanar de esa forma, hace estas acordadas. Y me pregunto por qué no remitieron esos hechos o esa acordada no se elevó, por decirlo así, al Poder Legislativo, que son los que tienen que sacar la ley. Entonces, por último, lo que me gustaría decir es como un parecer mío, es que ¿por qué no hay una ley donde estén las 4 garantías constitucionales, ya que son el mecanismo de acceder a la defensa de los derechos constitucionales? Consideraciones sobre el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Caña. El ministro señala que los fallos impugnados responden al principio republicano de publicidad y control de los funcionarios públicos. Estas resoluciones son medios o herramientas para conocer las actividades de los administradores de la cosa pública, que en este caso son los funcionarios públicos. El derecho a recibir información, consagrada en el artículo 28 de nuestra Constitución, se adecua a los fallos atacados de inconstitucionalidad, pero, como menciona el ministro, las resoluciones judiciales pueden ser inconstitucionales por 2 motivos, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 556 del Código Procesal Civil. Y este fallo no expresa ninguna postura contraria a la Constitución y se adecua a los principios republicanos del artículo 28. El ministro menciona que la ciudadanía es la originaria del poder público y por esta razón es importante conocer las actividades realizadas por los funcionarios públicos y si estas personas son idóneas para la administración de la cosa pública. El ministro también menciona sobre la concurrencia de los presupuestos del amparo, porque la urgencia fue demostrada en los 2 fallos anteriores y en el agotamiento de la instancia administrativa, por lo cual esta decisión no puede ser arbitraria, ya que la propia Corte Suprema de Justicia, en su acuerdo y sentencia número 1306 del 15 de octubre del 2013, señala que el amparo es la vía idónea para el acceso a la información pública. El ministro en su análisis tuvo un gran conocimiento de nuestra ley. Utilizó el artículo 28 de la Constitución Nacional, la Ley 5282/14, el acuerdo y sentencia número 1306 del 15 de octubre de 2013 y el artículo 556 del Código Procesal Civil. Su voto fue por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Mi opinión es que cada una de las argumentaciones realizadas fueron coherentes para el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, ya que la misma estuvo fundada en los principios republicanos, en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en la Ley 5282/14, por lo cual concluyo que el mismo se ajusta a derecho, ya que no es contradictorio a nuestra Constitución ni estuvieron fundadas en actos normativos contrarios. Es importante tener en cuenta que los funcionarios públicos al momento de iniciar y culminar sus funciones deben realizar una declaración jurada de bienes y renta ante la Contraloría General de la República, que es una fuente pública. Con relación a las costas, concluyó que la misma debió ser impuesta al representante de la Contraloría General de la República, ya que él mismo intentó utilizar la acción de inconstitucionalidad como una tercera instancia. Hunter en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. El magistrado en su voto hace un análisis respecto a la constitucionalidad de la acordada 1005/15 a la luz de la Ley 5033/13 y la Ley 5284/14, si la misma se halla conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 137 de la Constitución Nacional, si ha sido dictada por autoridad competente, si respeta el principio de supremacía de la Constitución Nacional, de prelación de leyes y principio de legalidad. Menciona además que en una acordada no pueden hallarse arregladas cuestiones de procedimiento ni cuestiones de competencia por ser una disposición de inferior jerarquía. Como tercer punto menciona y hace un análisis respecto a la temporalidad de la Ley 5033/13, la Ley 5284/14 y que una ha sido derogada tácitamente una respecto a la otra, una de carácter general y otra de carácter especial.
Como cuarto punto, hace un análisis respecto a la legitimación activa del amparista Juan Carlos Lescano Flecha, mencionando que a lo largo del proceso no ha evidenciado en forma alguna la legitimación para instaurar la acción, en cuanto no ha evidenciado de forma patente que haya sufrido algún daño, lesión o derecho conculcado respecto al acto normativo atacado. Finalmente menciona que el amparo es una acción residual, que la acción de inconstitucionalidad en ningún caso puede ser considerado como una tercera vía y que los magistrados de primera instancia han incurrido específicamente en el vicio de incongruencia ultrapetita, al haber otorgado más de lo peticionado en las resoluciones judiciales atacadas. En cuanto a mi opinión personal, comparto plenamente cada una de las cuestiones aludidas por el magistrado, teniendo en cuenta que los puntos que han sido objeto de análisis obedecen a cuestiones puramente de interpretación jurídica, sistemática, normas de competencia, reglas procesales y derogación de leyes. En cuanto a la norma de competencia, se puede advertir primero la función legislativa de la Corte Suprema de Justicia, que como se desprende de la Ley 609/95, se encuentra facultada a dictar actos normativos de carácter administrativo para regular la actividad judicial, pero en ningún caso arreglar cuestiones de procedimiento, hallándose evidenciado y patentado que la acordada se ha excedido en los límites de su competencia. Como lógica consecuencia del análisis del principio de legalidad y prelación de leyes que emerge del artículo 137 de la Carta Magna y del análisis pormenorizado, surge que la acordada evidentemente se ha excedido en los límites de su competencia a arreglar cuestiones procedimentales que se hallan reguladas por la Ley 5284/14. La Ley 5284/14 contiene un sistema normativo propio, puesto que de ella emanan normas definitorias como el caso de la fuente pública, información pública, normas permisivas como el decreto 4064/15 que reglamenta la Ley 5284/14, disposiciones cualificadoras como el caso de la información pública reservada. También, como se había mencionado, la derogación tácita respecto a la Ley 5033/13 y la Ley 5284/14 por ser una ley posterior a la anterior. Un punto relevante es que no se cuestiona la validez o invalidez de la norma aplicada, tal y como ya lo ha expresado el magistrado, puesto que las resoluciones objeto de estudio son normas en consonancia con los preceptos constitucionales y la normativa aplicable. El problema desde mi punto de vista fue la interpretación y aplicación tomando en consideración que la norma de la Ley 5284/14 en su artículo 23 menciona que la acción que debe ser instaurada es la asimilable a la acción de amparo. Entiéndase la mencionada en el artículo 1 de la acordada 1005/15. A criterio personal no se establece que sean atendidos los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Constitución Nacional, sino que las reglas procesales aplicables son las asimilables al amparo en cuanto al trámite y los plazos. Las resoluciones no son incompatibles con las normas constitucionales, sino en parte sí arbitrarias, en cuanto a la incongruencia mencionada, que es la ultrapetita, al otorgar más de lo solicitado en la acción instaurada. Para finalizar y como consideración personal, el problema de nuestro ordenamiento jurídico no es de orden legislativo. Existe una superpoblación de normas que regulan lo mismo. El problema está en la interpretación que le damos a la norma. En este punto procederé a analizar el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en relación a una acción de acceso a la información pública en el cual se ha ordenado a la Contraloría General de la República brindar informaciones en relación a declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos. La Contraloría General de la República promueve una acción de inconstitucionalidad alegando que dichas resoluciones son violatorias al artículo 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Así también establece que los magistrados de inferiores violaron el ordenamiento jurídico puesto que consideran que han fundamentado aquellas resoluciones en la acordada 1005/2015, obviando que existe una ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que es la 5033/2013,
aquella ley reglamenta las declaraciones juradas, por lo tanto también consideran que es inaplicable la ley 5282/2015 de acceso a la información pública en vista a la existencia de esta ley. Al contestar el traslado, el accionado en primer lugar caracteriza cuál es la información que ellos han solicitado. Establecen que aquellas informaciones no son informaciones privadas de los funcionarios públicos, más bien son informaciones públicas, puesto que ellos no están amparados por el secreto legal bancario, no son informaciones sensibles de los funcionarios y ellos no son violatorias al patrimonio documental de las personas. En cuanto al fundamento del accionante, en el cual consideran que es inaplicable la ley 5282 de acceso a la información pública, el accionado manifiesta que más bien, a pesar de que ello no se trata de una inaplicabilidad, sino que deben complementarse la ley 5033/2013, así como también aquellas convenciones internacionales que rigen la materia y la Constitución Nacional. El cuanto es un breve relato de la acción de inconstitucionalidad. En cuanto a la opinión del ministro Eugenio Jiménez Rolón, él menciona, en primer lugar, hace un estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida y menciona el artículo 562 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece la imposibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad si no se hubiese previamente interpuesto una excepción establecida en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil. La ley castiga la inacción del accionante si no hubiese puesto la excepción previamente, en caso de que haya conocido la ley en el cual se haya fundamentado la acción, así también si tuvo la oportunidad de realizar el control preventivo de constitucionalidad y no lo haya hecho, por lo tanto considera que la presente acción es inaplicable. En cuanto a la acordada 1005/2015, establece que ello no es violatorio ni contraria a la ley que rige la materia, más bien esa acordada establece ciertos parámetros. En cuanto a mi postura, el artículo 586, si bien es cierto, el artículo 586 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la presentación de excepciones en el marco de una acción de amparo, al analizar la postura del ministro Eugenio Jiménez Rolón y la mención del artículo 562 que imposibilita la presentación de una acción si no se hubiese previamente opuesto la excepción, se puede concluir que ellos se refieren a las excepciones relacionadas a las pretensiones de la actora, no así a la aplicabilidad de la ley o la norma jurídica que rige la materia. Es decir, que previamente pudo haberse realizado un control de constitucionalidad del proceso judicial y evitar que ello prosiga en la premisa de una inconstitucionalidad. Muchas gracias. Consideraciones sobre el voto de la ministra María Carolina Yanes en el acuerdo de sentencia número 111 del año 2020 del expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovido por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La ministra María Carolina Yanes primeramente analizó la viabilidad de impugnar las resoluciones judiciales en un juicio de amparo, así como el acceso público a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. Menciona los artículos 581 y 582 del Código Procesal Civil, que establecen los procedimientos previstos para la tramitación del amparo constitucional. El artículo 582, modificado por la Ley número 600/95, exige la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario determinar
la inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamentos. En el presente caso, las resoluciones impugnadas al recaer en supuestas arbitrariedades, la acción de inconstitucionalidad es viable y procedente según el artículo 556 del Código Procesal Civil, que permite la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales cuando éstas sean contrarias a la Constitución. Siguiendo con su análisis, refiere que a partir de la ley número 5189/14, en Paraguay se establece la obligatoriedad de la provisión de información sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas a los servidores públicos en el país. A partir de esta normativa, los organismos estatales deben publicar en sus portales electrónicos la estructura orgánica y la remuneración completa de los funcionarios y contratados. Además, parte del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos está sujeto a acceso público desde la vigencia de esta ley y no requiere autorización judicial para ser consultado, al no ser que esté tipificado como una información sensible, secreta o reservada, según lo tiene previsto la Ley 5282/14. Con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la acordada número 1005/15 no procede, ya que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado la operatización del derecho al acceso a la información pública, arbitrando los mecanismos constitucionales y legales para garantizar este derecho, de manera que la Corte no ha creado un nuevo derecho, sino ha organizado la implementación del ordenamiento jurídico vigente en la materia para su efectiva aplicación. De modo que finaliza su voto expresando que corresponde rechazar la inconstitucionalidad contra las resoluciones y la acordada mencionada, con costas en el orden causado. La ministra destacó que la publicidad es una característica esencial e inherente al sistema democrático y republicano, sistema que rige en nuestro país en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Basó su argumentación en leyes que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, como la Ley de Acceso a la Información Pública y las convenciones internacionales contra la corrupción ratificadas por Paraguay. En mi opinión, la ministra María Carolina Yanes aplicó correctamente los preceptos legales de nuestra Carta Magna, el Código Procesal Civil y la acordada número 1005/15, pues el rechazo de la acción de inconstitucionalidad se encuentra ajustada a derecho. Como punto de partida, puedo destacar que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental amparado en la Carta Magna, en su artículo 28, reglamentado por la Ley 5282/14 y en concordancia con los tratados internacionales que fueron incorporados por las respectivas leyes a nuestro ordenamiento jurídico. En base a todo lo expuesto, coincido plenamente con el voto de la ministra María Carolina Yanes por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Consideraciones sobre el voto de la señora magistrada María Mercedes Guglielmini en carácter de ministra. La magistrada María Mercedes Guglielmini destacó en su análisis que el amparo constitucional es la vía apropiada para solicitar y obtener información pública que fuera denegada, según lo establecido en la Ley número 5282/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Argumentó que la Contraloría General de la República no impugnó la acordada número 1005/15 en el procedimiento ordinario, por lo tanto, carecería de interés para cuestionar la constitucionalidad de dicha acordada. Además, citó referencias a declaraciones de derechos humanos y jurisprudencia extranjera que respaldan el uso del amparo como vía adecuada para acceder a la información pública. En consecuencia, concluyó que no procede declarar inconstitucional a la acordada número 1005/15. A mi parecer, existen normas y procedimientos legales que se deben tener en cuenta como primordial, como es establecido en la supremacía de la Constitución, artículo 137, es decir, nadie se puede apartar del orden de prelación ni para los procesos judiciales, por lo que aquí
ubicamos a la acordada número 1005/15 que regula el procedimiento de requerimiento de información pública, acordada que fuera atacada de inconstitucional por el accionante, Contraloría General de la República, pero que el mismo, en su debido momento dentro del procedimiento ordinario, no había disputado ni discutido dicha acordada, oportunidad establecida en el artículo 538 del Código Procesal Civil y consecuentes los artículos 562 y 586 del mismo cuerpo legal. Igualmente, se debe destacar que la vía apropiada para el acceso a las fuentes públicas es la del amparo constitucional. En segundo lugar, la magistrada analizó la posible inconstitucionalidad de varios fallos judiciales dictados en primera y segunda instancia, fallos mencionados en la introducción de este video. Citó la doctrina de Pedro Sagués sobre la arbitrariedad de los fallos y explicó en qué casos un fallo podría considerarse arbitrario. Así también enfatizó el análisis del derecho a la información pública y también el derecho de la intimidad, ambos derechos fundamentales, refiriéndose a jurisprudencias extranjeras que abordaban esta problemática. Finalmente, la magistrada concluyó que las sentencias estudiadas permitían un acceso excesivo a datos personales de funcionarios públicos y de sus familiares, considerándolas parcialmente inconstitucionales, y decidió imponer costas a la parte perdidosa según lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Civil. Desde mi punto de vista, y como he citado más arriba, el artículo 137 de la Constitución de la República, se deben garantizar en primer lugar los derechos constitucionales, como el derecho a la información, artículo 28. Asimismo, en el orden de prelación existen leyes que facilitan el acceso a información de fuentes públicas, asegurando la transparencia de los entes públicos. Sin embargo, hay datos personales que deben ser protegidos, como números telefónicos y condiciones de salud, artículo 33. Respecto a la posible inconstitucionalidad de fallos judiciales, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional tienen la responsabilidad de abordar cuestiones de inconstitucionalidad, artículos 259 y 260, y los jueces deben fundar sus decisiones en la Constitución y las leyes, conforme a la jerarquía normativa, artículo 15 del Código Procesal Civil. Por ende, concluyo de que no se han afectado derechos a la intimidad ni se han emitido fallos arbitrarios. Más bien, sí se ha negado el derecho a la información pública, por lo que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y la imposición de las costas en el orden causado. Concluimos así, señalando que el artículo 137 de la Constitución de la República establece como ley suprema a la Constitución y siguientes leyes enunciadas en orden de prelación, entendiendo que siempre deben primar los derechos de rango constitucional, como el derecho a informarse, en particular el libre acceso a las fuentes públicas, como se menciona en el artículo 28. Por fuentes públicas entendemos que son informaciones provenientes de entidades estatales, lo que implica que a dicha información debe ser lo más sencillo y rápido posible para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. En ese sentido, la consulta sobre la declaración de bienes y rentas de los funcionarios públicos debe realizarse sin mayores trámites que la simple petición, dado que el artículo 104 obliga a los funcionarios de entes públicos a proporcionar información relevante que forman parte de estas. Es igualmente importante destacar que la acordada, así como los fallos y leyes analizados, se alinean con las normativas vigentes y los principios establecidos en la Constitución, garantizando en todo momento el respeto a los derechos constitucionales. Por lo tanto, no se pueden considerar arbitrarias ni violatorias de la Constitución. Por consecuencia,
es urgente la necesidad de un debate en el órgano legislativo que busque establecer una ley que regule los procedimientos relacionados con las garantías constitucionales, incluyendo la inconstitucionalidad, el habeas corpus, el habeas data y el amparo. Estas medidas son esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.